Bueno, buenos días a todos. Somos el grupo 11 y vamos a exponer sobre la informalidad en el Perú. Mi nombre es Renato Silva, mis compañeros son Darío Machado, Arturo Palomino y Fabricio Medina. Bueno, para comenzar, algunos datos contextuales de una problemática bastante presente en la realidad peruana. Actualmente, bueno, con datos del 2021, la informalidad laboral se encuentra en el 76,8%, siendo la informalidad del sector, la informalidad dentro del sector informal el 62,4%, mientras la informalidad en el sector formal un 14,4%. Estos datos los recogimos de la INEI, de la Encuesta Nacional de Hogares. Podemos ver en este gráfico que a lo largo de más de los últimos 10 años, la informalidad nunca ha bajado del 72%, aunque desde 2007 hasta aproximadamente el 2016 bajó un total de 8 puntos porcentuales hasta el 72% aproximadamente. Sin embargo, del 2016 al 2019 se mantuvo en cifras similares y después del 2019 al 2021 se elevó esto debido al contexto de la pandemia, entre otros. Ahora, la empleabilidad informal por sectores. Bueno, dentro de los sectores económicos existe más propensión a que sean empleados informalmente. Esto mayormente en los sectores agropecuarios, que es un total del 36%, como se puede ver en el gráfico de la izquierda. El segundo sería el sector comercial, con un 20%, y el tercero sería el sector de servicios, con un 11%. Esto a comparación del empleo formal, que mayormente contratan de forma formal los sectores de servicios, un 30%, y el comercial, un 24%. Ahora, en el gráfico de la derecha podemos ver cómo la PEA, la PEA los trabajadores informales que se encuentran dentro del sector informal son mayormente contratados por el sector agropecuario, que sería el 42,6%, y en segundo lugar el comercial con el 19,8%. Mientras el empleo informal dentro del sector formal sería mayormente por el sector, bueno, por otros servicios, representando el 35,2% y por el sector comercial siendo el 23,3%. Ahora, algunos datos más específicos serían que dentro del empleo equivalente por categoría, tenemos que en este gráfico está en miles de empleos, sería aproximadamente 5 millones, tenemos que de personas informales se encuentran autónomos o independientes. Vendrían a ser emprendedores que ponen su propio negocio y son independientes. En segundo lugar, vendrían a ser con un total de casi 2,5 millones, vendría a estar presente trabajadores que ayudan a sus familias y que reciben una remuneración, pero muy aparte del estar en planilla. Y en tercer lugar sería asalariados dentro de una empresa también informal, siendo casi 2 millones. Ahora, en el sector formal podemos ver que con un total de 6,5, bueno, casi 6,5 millones, sería el 32% de esta suma serían trabajadores informales dentro de un sector formal. Ahora, viendo la evolución de esto desde el 2017, 2007, se tendría que existen trabajadores informales dentro del sector formal, que se mantienen en cifras similares, aunque ha bajado hasta el 2021 un total de 5 cifras porcentuales, casi 5 cifras porcentuales. Mientras que los trabajadores informales dentro del sector informal se han mantenido similares, aunque también ha habido una baja relativamente similar con su sector hermano. Ahora, el empleo informal dentro de los sectores, como se mencionó, son
básicamente las mismas. Estos son dos cuadros comparando el 2020 con el 2021. Como se puede observar, el sector agropecuario sería el sector que más contrata informalmente, siendo el 98%, manteniéndose de 2020 a 2021. El segundo sería el sector de transportes y comunicaciones, manteniéndose en porcentajes similares, aunque ha reducido un total de 2% aproximadamente. Como se puede ver, el detalle se trata de que estos principales sectores mencionados son los que más absorben empleo de forma informal. Ahora, con lo que son causas de informalidad, tenemos básicamente las bajas tasas de productividad debido a la ineficiencia, la competencia desleal, esto por la desconfianza que existe en el país, la restricción en el mercado laboral, esto por la alta tasa de desempleo. Algunas personas buscan un empleo informal o buscar que hacer un pequeño negocio informal. Seguidamente, las ventajas comparativas en costos, por ejemplo, algunos pequeños negocios no pagan alquileres porque son virtuales o tampoco pagan impuestos. De ahí la herencia histórica debido a que desde el virreinato existe un tipo de informalidad y finalmente la capacidad institucional insuficiente pues existe para la recaudación de impuestos. Ahora continuando, tenemos las leyes para combatir la informalidad. En el caso de la 27699 y la 26790, son leyes que lo que buscan es regular y fiscalizar el nivel de vida de los empleados. Seguidamente, con las 28846 y la 28015, lo que buscan es fomentar el desarrollo como la formalización de las microempresas del sector informal. Y terminando con la 27340 es la ley, un cambio en la Ley General de Minas, pero en los acápites tienen en consideración a las pequeñas empresas mineras con el fin de que se busque formalizar. Ya. Ahora tenemos los beneficios de formalizarse, que nosotros lo hemos visto en 4 puntos, que son los regímenes tributarios adaptados, que lo vamos a ver después, mayores accesos a créditos financieros, ya siendo a mayores créditos bancarios, acceso a créditos fiscales en algunos casos, y finalmente el mayor acceso a mercados. Con esto se refiere a que el gobierno a veces hace eventos y ferias, con el cual ya como siendo formal se puede acceder. Seguidamente tenemos los regímenes tributarios actuales en el Perú, el cual destaca el nuevo régimen único simplificado, también llamado ENRUS, el cual permite al empresario, siempre y cuando no facture más de 5.000 soles, tributar 20 soles mensuales a la SUNAT, a diferencia del régimen general, que tiene una tasa variable del 29,5% anual. De ahí tenemos los pasos para formalizarse que dependiendo de en qué notaría se haga, con qué abogado se haga la minuta, va a depender del precio y del tiempo que se tome para poder formalizarse una empresa. Bueno, pasando a los temas centrales, en primer lugar tenemos la productividad. En el gráfico presentado sería qué tanta es la participación del sector informal dentro de la productividad de los distintos sectores económicos. Entonces, podemos ver que el mayor afectado sería el sector agropecuario, que teniendo un 83% de presencia informal, sería el principal afectado. Esto nos dice que la mayoría de productividad proviene de un entorno informal que, por definición, sería ineficiente y tendría distintas condiciones que no los permitirían crecer como se debería. Otros sectores afectados con porcentajes también bastante relevantes sería el de restaurante y alojamiento, con un 49%, el de transportes y comunicaciones y el de construcción empatados con un 32% ambos. En total, la economía para el 2021 tendría una presencia o una participación informal dentro de la producción de un 18%, lo que nos lleva a pensar que un 18% de la economía no se estaría aprovechando eficientemente para llegar a los niveles de productividad establecidos. Esto conlleva problemas porque tienen problemas a la hora de fiscalizarse, de presentar sus ganancias fiscales para el Estado o de simplemente desarrollarse en un entorno más favorable y menos restrictivo. El segundo tema sería la precariedad laboral. En este gráfico vemos cómo, a partir de estimaciones del INE y del ENAJO, en establecimientos informales existe más propensión a tener
a tener menos servicios que en establecimientos formales. El ejemplo más claro sería que para el 2021 el 17% de personas con un establecimiento que están registradas formalmente tenía una probabilidad de estar sin electricidad, mientras que sería 30% más para un establecimiento informal. Esto nos lleva a pensar que, aunque aún hay porcentajes elevados de de falta de servicios en el sector formal, el sector informal se encuentra en una situación más precaria en la cual no garantiza el bienestar de las personas ahí, lo cual significa una problemática bastante grave. Y por último, el tercer punto sería la pérdida de ingresos fiscales. Este gráfico sacado de la SBS sería una estimación por índice de incumplimiento al IGB. Esto nos da por empresas que no están registradas o que son informales. Esto nos lleva a pensar que en datos porcentuales respecto al PBI, para el 2019 se dio que el 30,7% del porcentaje del PBI se estaría omitiendo como ganancia fiscal hacia las empresas y no se estaría aprovechando realmente con respecto a las empresas que no están, que no están registradas, no estarían presentando sus pagos hacia el Estado, lo cual dañaría fuertemente al Estado porque es una fuente importante de ingresos. Se considera también que para el año del COVID este porcentaje se elevó al 33,5%. Y finalmente nosotros tenemos la propuesta política de buscar que ir reduciendo el IGB en los mayores sectores de informalidad, tales como lo que es manufactura, lo que es transporte y sobre todo lo que es agropecuario. ¿Esto con qué fin? Con el fin de incentivar a los empresarios informales de estos sectores a formalizarse, viendo que el impuesto va a ser menor a largo plazo. ¿Listo? Y esta sería nuestra bibliografía. Muchas gracias.